Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Su carrera estuvo en relación con numerosos ultraliberales en Rusia y en otros países y conoció personalmente a Proudhon y a Bakunin. Él declaró abiertamente su propósito de encargarse de la educación del niño. Demetrio se fue a vivir a casa de este segundo tío sin familia, quien, ansiando retornar a París, apenas arregló sus asuntos y aseguró la cobranza de sus rentas, confió el niño a una de sus tías que habitaba en Moscú. Después, hecho a la vida de Francia, olvidó al niño, singularmente cuando estalló la Revolución de Febrero, que hirió su imaginación durante toda su vida. Muerta la tía de Moscú, una de sus hijas casadas recogió a Demetrio. Por cuarta vez, cambió de hogar. De los 3 hijos de Teodoro Karamazov, Demetrio era el único que, creciendo, alimentaba la idea de que poseía una fortuna holgada para su porvenir. Fueron su juventud y su infancia algo borrascosas. Abandonó el colegio antes del término normal. Ingresó enseguida en una escuela militar. Partió para el Cáucaso. Sirvió en el ejército. Fue degradado por haberse batido en duelo. Regresó en el servicio. Hizo de holgazán y derrochó no poco dinero. En la espera del que había de recibir de su padre, al llegar a la mayor edad, había contraído grandes deudas. Vio por primera vez a Teodoro Karamazov, su padre, después de emancipado, cuando fue al pueblo en el propósito de informarse respecto de su fortuna. Parece que desde el primer momento el aspecto de su padre no le fue grato. Vivió muy poco tiempo con él y se apresuró a marcharse, llevándose una cierta suma, después de haber llegado a un arreglo respecto de la administración de sus rentas. Y hecho curioso, nada consiguió de su padre en cuanto al rendimiento y al valor de sus dominios. Teodoro Karamazov advirtió enseguida que Demetrio tenía una idea falsa y exagerada de su fortuna. Se alegró mucho de ello por convenir así a sus particulares intereses. Explotó la situación limitándose a desprenderse de cuando en cuando de cortas cantidades, hasta que un buen día, 4 años después, Demetrio, agotada la paciencia, reapareció en la localidad para exigir un definitivo arreglo de cuentas. Con verdadera estupefacción se enteró de que ya no le quedaba nada. Demetrio quedó consternado. Sospechó la falsedad, el fraude, se puso fuera de sí y casi perdió la razón. Apenas se desembarazó del pequeño Demetrio, Teodoro Karamazov había contraído un nuevo matrimonio que duró 8 años con Sofía Ivanovna, huérfana desde la infancia, hija de un humilde diácono y criada en la opulenta casa de su bienhechora, la influyente viuda del general Borokov. La gran belleza de la joven y sobre todo su candidez lo encantaban. Pero como Teodoro Karamazov era un ser corrompido, pisoteó hasta los más elementales principios de la decencia conyugal. Su casa se convirtió en teatro de orgías con las más deshonestas mujeres. Al año de casada dio a luz un hijo, Juan, y 3 años más tarde un segundo, Alejo. Tenía 4 años cuando ella murió, y por extraño que esto parezca, recordó a su madre durante toda su vida, pero como a través de un sueño. Muerta la madre, los 2 niños corrieron la misma suerte que el primero. Los olvidó su padre, los abandonó totalmente y fueron recogidos por la madre de Gregorio en su isba, donde los encontró la vieja generala, que había sido la protectora de su madre. Examinada la situación por Teodoro Karamazov, se declaró satisfecho y otorgó, por lo tanto, su consentimiento formal a la educación de sus 2 hijos en casa de la generala. Sin embargo, esta murió poco tiempo después, y en su testamento otorgaba 1000 rublos a cada uno de los 2 pequeñuelos para su instrucción. Felizmente, el principal heredero de tal señora era un hombre honrado, mariscal de la nobleza de la región, Eutimio Petrovich Polienov, quien se interesó por los huérfanos y concibió un cariño especial hacia el menor de ellos, quien permaneció largo tiempo con su familia. El mayor, Juan, se hizo un adolescente sombrío y reconcentrado, no por timidez, pero había comprendido que su hermano y él crecían en casa de extraños por lástima. Juan dio pruebas, por lo menos según cuentan, de una brillante capacidad para el estudio. No obstante, ya ni el educador ni el protector vivían cuando Juan continuó sus estudios en la universidad. Habiendo Eutimio Petrovich tomado mal sus disposiciones testamentarias, y como la entrega del legado de la generala se aplazaba indefinidamente, el joven estudiante se encontró muy corto de recursos durante los 2 primeros años de la universidad, obligando a ganarse la vida a la par que estudiaba. Sea lo que fuere, el joven no se acobardó.
Buscó y halló trabajo. Primero lecciones a 20 kopecks. Luego redactó artículos de 10 líneas sobre escenas callejeras que firmó un testigo ocular y que enviaba a distintos periódicos. Estos artículos, según dicen, tenían siempre interés y donaire y conquistaron el favor del público. Al salir de la universidad y cuando se preparaba a marcharse al extranjero con sus 2000 rublos, Juan Karamazov publicó en un gran diario un artículo extraño que llamó la atención hasta de los profanos. Lo que más chocó fue el tono y lo inesperado de la conclusión. Muchos eclesiásticos creían tener al autor de su parte y, por otro lado, los laicos y los ateos aplaudían sus ideas. Fue por aquella época cuando inexplicablemente se trasladó a vivir con su padre y llegaron ambos a entenderse perfectamente. Más tarde se supo que Juan hasta llegó a dialogar con su padre acerca de los intereses del hermano mayor Demetrio, al que vio por vez primera en esta ocasión, pero con quien estaba en correspondencia sobre un asunto importante. Por primera vez esta familia, de la que ciertos miembros ni se conocían entre sí, se hallaba reunida. Solo el menor Alejo residía en la ciudad desde hacía un año. Alejo tenía 20 años y sus hermanos Juan y Demetrio 24 y 28 respectivamente. Alejo había escogido la vida monástica porque en aquel momento ninguna otra como ésta le atraía por su elevación hacia un ideal de encendido amor. Libre su alma de las tinieblas y de los odios de la tierra. Y le atraía tan solo porque en esa senda había encontrado a un ser excepcional, a nuestro famoso starets Zósimo, al que amaba con todo el fervor novicio de su corazón insaciado. Alejo amaba a sus semejantes, tuvo siempre fe en ellos, sin caer no obstante en la candidez o en la tontería. Algo en él revelaba que no pretendía ser juez de nadie, ni reprochar actos ajenos, ni lanzar condenaciones. Ya desde su infancia prefería aislarse para soñar y leer retirado, y a pesar de esto, mientras estuvo en el colegio fue objeto del cariño de todos. Un solo rasgo de su carácter incitaba con frecuencia a sus camaradas a burlarse de él, no por hostilidad, sino por juego, y era su bravío pudor, su exaltada castidad. En clase era uno de los mejores alumnos, pero nunca ocupó el primer puesto. En general, ignoraba el valor del dinero. Cuando se lo daban para sus gastos menudos, no sabía qué hacer de él durante semanas enteras o bien lo consumía en un instante. No terminó sus estudios en el colegio. Cuando le faltaba todavía un año, declaró de pronto a sus protectores que se iba a casa de su padre para preguntarle algo que le era preciso conocer. Pronto pudo observarse que quería ver la tumba de su madre y hasta confesó que solo en este sentimiento estaba inspirado su viaje. Seguramente no era así, pero ignoraba entonces con exactitud qué fuerza surgió en él que lo arrastraba irresistiblemente a una vida nueva, desconocida. La llegada de sus dos hermanos, a quienes no conocía, pareció impresionarle hondamente. Intimó más pronto con Demetrio, a pesar de ser quien llegó de último. También se interesaba por Juan, pero 2 meses de convivencia no habían conseguido acortar la distancia que entre los dos mediaba. Era Alejo taciturno, parecía como avergonzado de algo, como si algo tuviese que ocurrirle. A pesar de la curiosidad con que miraba a su hermano Juan, éste dejó de hacerle caso. Alejo sintió cierta confusión. Atribuyó esta indiferencia a la desigualdad de sus edades, de su cultura, o quizá a algún motivo por él ignorado. Juan aparecía absorto, dominado por hondas cavilaciones, como si le preocupase un fin dificilísimo de alcanzar, lo que justificaría su distracción. Se preguntaba también Alejo si no significaría esto el desprecio de un sabio laico hacia un pobre novicio. Por su parte, Demetrio hablaba de Juan penetrado de profundo respeto. Por entonces fue cuando se celebró la reunión de todos los miembros de aquella desunida familia en la celda del starets, reunión que ejerció sobre Alejo una extraordinaria influencia. El pretexto que la motivó era en realidad deleznable. El desacuerdo entre Demetrio y su padre respecto de la herencia de su madre y de las cuentas de administración de la propiedad llegaba entonces a su colmo. Las relaciones se habían envenenado hasta el punto de hacerse insoportables. Cuando se llegó la fecha esperada, la entrevista con el starets se había fijado para después de la última misa, a las 11:30 de la mañana. Los visitantes llegaron al final del oficio en 2 coches. El primero, una elegante carretela tirada por 2 hermosos